Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, brujas. Son muchas las leyendas e historias que se cuentan sobre las brujas. Con verrugas espantosas, escobas voladoras, gatos negros que las rondean, gatos negros que las rodean e incluso oscuros pactos con el diablo. Se las asocia casi siempre con la maldad y la oscuridad, tal vez porque eran amigas de la luna y de la noche. Y ya se sabe que lo maligno siempre se ha contrapuesto a la luz y a lo luminoso. Quizás solo fueron mujeres que no adoraron a más Dios que a la noche o a Gaia, la Madre Tierra. Ellas mejor que nadie conocían las propiedades ocultas de las plantas, y en las sociedades primitivas ya saben que eran las mujeres quienes se encargaban de la agricultura y de la recolección. De ahí que aprendieron a distinguir qué alimentos eran aptos para el consumo y cuáles no lo eran. También cabe decir que se fijaban en la tierra y en los fenómenos naturales como el clima y las estaciones para así obtener mejores cosechas. Bueno, pues las llamadas brujas o hechiceras muchas veces eran curanderas que sabían muchos remedios con plantas y minerales. Muchos de sus brebajes y destilaciones, ¿verdad?, o destilados, eran en realidad medicina antigua, pero claro, si alguien no se curaba, automáticamente acusaban a la bruja, ¿verdad? Y así pasó, por ejemplo, en el caso de Margaret Jones en 1648 en Massachusetts. Esta mujer era médico, pero como varios de sus pacientes fallecieron, la acusaron de brujería y la llevaron a la horca. Estas supuestas brujas fueron perseguidas tanto tiempo, ¿verdad?, que muchas veces por miedo y otras pues porque iban siendo usadas de cabeza de turco, fueron injustamente tratadas. En 1484 el Papa Inocencio VIII promulgó una bula, la Sumis Desiderantes, que era una especie de guerra abierta contra las brujas. Se designó a Kramer y Sprenger como inquisidores y a partir de perseguirlas, también pudieron recurrir a torturas de todo tipo para hacerlas confesar. Los juicios que llevaban a cabo la Inquisición distaban mucho de ser un ejemplo de justicia. Para la acusación bastaba la sospecha, no eran necesarias pruebas de ningún tipo, no había opción a la defensa, y las confesiones bajo tortura eran normales y eran totalmente válidas. De hecho, uno de los métodos de tortura para las mujeres culpables de tener relaciones sexuales con Satanás o con uno de sus familiares fue la pera vaginal. Se preguntarán qué era esto, ¿verdad? Pues era un instrumento con forma de pera al revés, hecho de hierro, que terminaba con una llave de bronce y un gran tornillo. Se introducía en la vagina de la víctima y allí se desplegaba por medio del tornillo hasta su máxima apertura. Las puntas que sobresalían del extremo servían para desgarrar el útero. En fin, qué desastre, ¿verdad? Algunas brujas famosas de la historia, muy conocidas: Ana Bolena, segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, que ya saben que como no pudo darle un hijo, pues la acusaron de bruja, alegando que tenía 6 dedos en una mano y 3 pechos en vez de uno, lo cual pues fue suficiente muestra de que era una bruja. La decapitaron a la pobre en 1536. Joan Witt, conocida como el hada luchadora de Bodmin, decían que era clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar su futuro y sanar de múltiples dolencias. Bueno, pues después de varias discusiones con sus vecinos, fue encarcelada y murió en prisión a causa de una pulmonía. Se dice que su espíritu apareció varias veces en el museo donde se colocó su ataúd. También tenemos ahí a Elizabeth Sawyer, conocida como la bruja de Edmonton, que fue acusada de embrujar a niños y ganado de vecinos porque estos se negaron a comprarle escobas. Así que después de múltiples acosos confesó ser bruja y ellos la colgaron. Podríamos hablar también de las brujas vascas de Zugarramurdi, ¿verdad? El último gran proceso
fue en Logroño y a partir de ahí, en España, ¿verdad? A partir de ahí ya no hubo más piras colectivas, aunque se siguió matando a hombres y mujeres que únicamente transmitían las creencias de sus antepasados, ni se pronunciaban siquiera. Las famosas brujas de Salem, por culpa de las hermanas Paris, Betty y Elizabeth, que fueron las principales promotoras de esta masacre. Estas fueron ejecutadas con 18 personas más y se arrestó a 200, ¿verdad? Y se dice que se abusó incluso a 200 personas más. Fueron las encargadas de señalar a los sospechosos de brujería. 4 años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de su error y suplicaron clemencia. Claro está, este hecho marcó un hito de intolerancia en la historia mundial. También están las brujas de Berwick, en Escocia, del siglo XVI. En aquel juicio se aportaron evidencias que indicaban que el grupo había provocado una tormenta con la intención de ahogar al rey Jaime I. ¿Qué les parece? Y allí todos fueron torturados y terminaron siendo quemados vivos. Es impresionante. Se atribuía entonces a las brujas la capacidad de desplazarse volando a los aquelarres. Y esta creencia se remonta al menos a la antigüedad clásica, aunque a menudo fue vista con cierto escepticismo. El medio de locomoción más frecuente, y que como tal pues ha perdurado en la imagen actual de la bruja, ya lo saben, la escoba. El simbolismo de la escoba se ha interpretado de diversas maneras. Para algunos autores se trata de un símbolo fálico, lo que se relacionaría con la supuesta promiscuidad sexual de las brujas. Otras teorías mencionan que la escoba pudo haber sido utilizada para administrarse determinadas drogas. Pero en cualquier caso, lo que sí llama la atención al tratarse de un objeto relacionado casi exclusivamente con la mujer es que algo de mágico debía tener. Con respecto a los vuelos de las brujas, las opiniones de los teólogos de la época estuvieron muy divididas. Para algunos tenían lugar físicamente, en tanto que otros consideraban que se trataba de ensueños inducidos por el diablo. Más en los tiempos modernos, pues se ha relacionado con el consumo de ciertas drogas conocidas en la Europa rural, tales como el beleño, la belladona, la mandrágora y el estramonio, ¿verdad? Estas drogas son alucinógenas y su efecto primordial es justo ese, la sensación de poder volar. Estos ungüentos pues, se aplicaban sobre la piel, pero a veces para que el efecto fuese aún mayor untaban el palo de la escoba con él y lo introducían por la vagina. Por ello nos ha quedado la imagen de la bruja volando en su escoba camino al aquelarre. ¿Qué les parece? Ya lo ven. En este tipo de temas siempre hay verdades y falsedades, pero yo en esta ocasión simplemente se lo he contado. De ustedes depende creerlo o no creerlo. Soy Ángel Luis Fernández. Muchas gracias por su atención.